Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Ana Lilia, Buenas noches, Yanei, doctor. Buenas noches, todo bien. Muchas gracias por invitarnos. qué bueno. Yanei, buenas noches, Zaira. Yanei, ¿cómo estás? Buenas Hola noches. Santiago, buenas noches. Bien, gracias a Dios, aquí estamos. Qué bueno. José, Gonzalo, buenas noches, ¿cómo están? Hola, doctor, buenas noches. Aquí estamos. Perfecto. ¿Ya tienen cuaderno y lapicero a la mano? Ya. Perfecto. Gonzalo, Alfredo, ¿cómo están? Hola, buenas noches. Bien, gracias a Dios, por aquí andamos. Venimos de Perfecto. trabajo. Muy bien, me da gusto. Gonzalo, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Se escucha? Buenas Muy noches, bien. bien. Buenas noches, gracias por conectar. Vamos a iniciar, ¿les parece? Sí, Ya tienen a la mano cuaderno, lapicero. sí, Muy bien, pues vamos a iniciar con esta conferencia que deseo que les aporte, les dé luz en algún tema, en algún aspecto a nivel personal y para ayudar a sus pacientes, principalmente porque nuestros pacientes son fundamentalmente mujeres. Ahí se ve la pantalla. sí. Sí, Muy bien, entonces, pues vamos a iniciar. Ujú. El objetivo de esta conferencia es recordar los síntomas más comunes que se presentan en las mujeres en diferentes esferas, eh, las consecuencias que puede generar y vamos a enfatizar, vamos, porque la teoría hasta cierto grado tenemos cierta familiaridad, tenemos cierto conocimiento, eh, pero vamos a enfatizar cómo la auriculoterapia puede ser un recurso eficaz en la prevención y en la reducción de el estrés, ya sea un estrés agudo o ya sea un estrés crónico. Nosotros hablaremos más sobre el estrés crónico. Y bueno, para quien no me conoce, mi nombre es Santiago Ulloa, doctor en psicología, ese es mi posgrado en psicología, pero me dedico más hacia a la práctica de la auriculoterapia neurofisiológica, de la fotobiomodulación. Muy bien, entonces aquí les comparto algunos datos y algunas cifras que hay que tener presentes. Más de la mitad de la población mexicana, me parece que hay un micrófono abierto. Les pido a todos que desactiven sus micrófonos. Todos apaguen sus micrófonos. Al final daremos un espacio para preguntas, para comentarios. Fíjense bien, más de la mitad de la población mexicana, el 75%, padecen altos niveles de estrés laboral. De este porcentaje, de esta población,
hay una diferenciación por género. Son las mujeres, un 32.7 millones, son las que frente a los hombres tienen mayor nivel de estrés, sean casadas o solteras, sean profesionistas o no. Y de estos 32.7 millones, más de la mitad, el 70%, trabajan y atienden labores del hogar. Es decir, ocupar varios trabajos, 2 o 3 jornadas diarias, hace que tengan un estrés crónico por la sobrecarga que esto implica. En cuanto al estrés laboral, los estudios nos muestran que afecta la salud mental del 84% de las mujeres en México. O sea, más de la mitad. No solo tiene estrés en casa, en la comunidad, estrés laboral, sino que también su salud mental está mermada, está afectada. Sin embargo, de este porcentaje importante, preocupante, alarmante, solo la mitad acude con un profesional para gestionar, para tratar sus problemas de salud mental. Llámese esto angustia, crisis de ansiedad, ataques de pánico, insomnio, tristeza profunda, llanto, depresión. Solo la mitad busca ayuda. Un 25% la autogestiona, es decir, trata con lo que sabe, con lo que ha aprendido a lo largo de la vida, trata de gestionar el estrés. Y otro 20% no lo atiende, lo ignora. Y para ignorar tenemos muchos recursos o muchos hábitos. ¿Como cuál? El más novedoso, el Internet. Estar pegados al celular, estar pegados a una pantalla, estar pegados a un dispositivo, o obsesión por el trabajo, obsesión por la limpieza, obsesión por atender a los otros. Eso hace que no atendamos, que no sepamos autogestionar el estrés y el malestar que nos genera. Otras investigaciones reportan que muchas mujeres con infertilidad presentan mayores niveles de ansiedad, depresión y se aíslan, dejan de socializar. Pero también hay que preguntarse si el estrés crónico también puede ser un factor que causa infertilidad. Los trastornos de ansiedad crónicos y la depresión leve son los dos tipos de trastornos psiquiátricos que más se relacionan con la mujer. Es decir, los hombres frente a las mujeres en cuanto a depresión, esto lo dije en la conferencia anterior. Las mujeres presentan mayor grado de depresión, mayores experiencias de vivir depresión y ansiedad. Sin embargo, son los hombres los que cometen estadísticamente, son los que ocupan los primeros niveles de suicidio. Las mujeres pueden tener pensamientos suicidas, pueden atravesar por cuadros de ansiedad y depresión. Sin embargo, a diferencia de los hombres, no siempre llegan a cometer el suicidio. Mientras que los hombres sí ejecutan el suicidio o tienen accidentes mortales.
Ajá. O se enferman, desarrollan enfermedades mortales. Muy bien. Hay que tener claro qué es el estrés. Es una respuesta física y psicológica, no específica del organismo. Y esa respuesta física y psicológica del cuerpo es frente a un estímulo estresante o estresor. Ese estímulo estresante puede ser un evento, una persona o un objeto. Un animal también nos puede provocar estrés. Evento me refiero a una experiencia, a una vivencia. La pérdida, el cambio de casa, el cambio de trabajo, el cambio de oficina, el cambio de jefe, el cambio de la escuela. Una persona, la pareja, los hijos, los padres, la familia, el vecino, el jefe, el compañero, un objeto o un animal. El estrés es una respuesta evolutiva de adaptación. En la evolución, el cuerpo humano, así como los animales, tuvimos que desarrollar el estrés como un mecanismo de adaptación a situaciones difíciles, complicadas. Principalmente es una estrategia de supervivencia. Por tanto, al ser una respuesta psicológica y fisiológica, no es posible eliminar el estrés. Se puede controlar, se puede disminuir, se puede afrontar, pero no se puede eliminar el estrés, porque es una respuesta psicológica y física de todo organismo humano, de todo cuerpo humano, y también de las especies animales. Y es una respuesta de adaptación, nos permite adaptarnos. Hay que distinguir entre dos tipos de estrés, uno positivo y otro negativo. El positivo también se conoce como eustrés. Es aquel que nos motiva, es aquel que nos alienta, nos incita, pero de manera positiva, óptima, para dar mejores resultados, para lograr algo. Y esto ayuda a la mente y al cuerpo a sentir alegría, bienestar y equilibrio. El hecho, por ejemplo, de que yo tenga el compromiso con ustedes de una conferencia es un estrés positivo. ¿Por qué? Porque me anima a investigar, a hacer un resumen, buscar información, sentarme, enfocarme. Pero tengo la recompensa de que voy a compartir, voy a ser escuchado, que esto le va a servir a alguien, que alguien va a aprender algo de esta conferencia. Eso es el estrés positivo o eustrés. Entonces, las tensiones vividas, el esfuerzo, el sacrificio, por ejemplo, del ahorro. Ahorramos y aunque eso nos lleva a tener
limitaciones, abstenernos, reorganizar nuestras actividades, lo que compramos, lo que consumimos, tiene una recompensa, que al final vamos a tener un logro, un ahorro, por ejemplo. Y eso, esa recompensa personal, profesional, económica, laboral, nos da una sensación de bienestar. Entonces, el estrés positivo promueve la creatividad, la motivación, la disposición. Hace que nos levantemos día con día. Es el motor, ¿sí? Tú tienes un sentido de vida. Tu trabajo, tus pacientes, tus clientes, etcétera. Eso hace que te levantes, que desayunes, que te bañes, que te cambies, que te desplaces. Eso provoca un estrés. ¿Sí? Pero hay un elemento de creatividad, de motivación, de disposición, de iniciativa, que vas a ganar algo, que va a haber una recompensa, que va a haber una valoración, que vas a obtener algo. Mientras que el estrés negativo, también conocido como distrés, es aquel que experimentamos por largos periodos. Y al experimentarse por largos periodos y de manera recurrente, se torna crónico y perjudicial. El estrés crónico, también conocido como sostenido, es aquel que es perjudicial o desagradable, ya que ocasiona un desequilibrio fisiológico y psicológico, que disminuye la capacidad, las habilidades, la capacidad de producir, de imaginar, de crear, de relacionarse el individuo, a la vez que provoca enfermedades físicas y psicológicas y acelera el envejecimiento. En cuanto a las mujeres, en cuanto a la salud de las mujeres, este estrés crónico o sostenido genera problemas cardiovasculares. Por ejemplo, se libera mucho cortisol y al haber mucho cortisol en la sangre, va a incrementar la presión arterial, el colesterol e incrementando el riesgo de tener enfermedades cardíacas, accidentes cerebrovasculares, infartos, especialmente en mujeres jóvenes. A ver, hasta aquí, ¿me están siguiendo? Sí, doctor. ¿Estoy siguiendo? Sí. Sí. Perfecto. Entonces están ahí, ¿me están poniendo atención? Sí. Perfecto. Muy bien. Vamos a continuar. Pero no solo problemas cardiovasculares, también hormonales. Se puede producir irregularidades menstruales, ciclos más cortos, periodos perdidos y problemas de fertilidad. Problemas para quedar embarazados. También puede influir en la salud hormonal en general, causando fatiga, aumento de peso y trastorno del sueño. Las mujeres con un estrés sostenido tienen mayor probabilidad de subir de peso, presentan mayor fatiga crónica
y suelen tener problemas hormonales, metabólicos, endocrinos, principalmente de la glándula tiroides. Otro eje donde desarrollan disturbios es que puede generar o empeorar el síndrome del intestino irritable, también conocido como colitis. Los síntomas más frecuentes, más característicos de la colitis son dolor en el abdomen, diarrea o estreñimiento. Hay pacientes que tienen diarrea, hay otros que tienen estreñimiento o hay otros que se alternan. Periodos con diarrea, periodos con estreñimiento. Náusea, hinchazón y acidez. De ahí el nombre de colitis nerviosa, gastritis nerviosa. Porque un factor que promovió el desarrollo de ese síndrome fue la ansiedad o el estrés. ¿Qué otros síntomas? Dolores de cabeza y migrañas crónicos. Tensión muscular y molestias inexplicables. Por eso, una sugerencia que yo les doy a mis alumnas y a mis alumnos es que siempre pregunten si hay un tipo de dolor, desde cuándo se apareció y en qué parte del cuerpo. Luego, siempre palpar la región donde se suele expresar, donde se suele acumular el estrés en términos físicos, ¿sí? Tensión muscular, principalmente en el cuello y en los hombros. Fíjense bien, cuando alguien desde muy pequeña ha vivido estrés, llegan a desarrollar una especie de joroba. Si tú la ves, su postura corporal es hacia adelante como enjorobada o enjorobado. Principalmente, esa es una característica. Dos, con sobrepeso. O mucha masa, mucha energía en hombros, en el tronco superior. En el tronco. En la espalda ancha. Mucha masa, mucha energía en el tronco, en la parte alta del tronco. Y algunos desarrollan, sí, como una especie de una brita aquí en la parte baja de la región cervical. ¿Sí? ¿Cómo se le llama? Como la joroba de un toro. ¿Cómo se le llama? Muchos tienen el cuello, como es un estrés crónico o sostenido, se disminuye el cuello y se le conoce como cuello de toro, porque es corto, ¿sí? Es decir, los hombros se tragan el cuello y es un cuello corto. ¿Osifosis? Pues un término técnico, un término más común, más popular. Bueno, ¿No es joroba, profe? joroba. Joroba de búfalo. Y la otra cosa que les he sugerido es que tengan una mesa de trabajo
acuesten el paciente y siempre palpen el vientre. En la historia clínica, tú le vas preguntando, ¿evacúas todos los días? Y te dice sí. Y a todo te dice sí, en esta parte de la historia clínica. Pero ya vas a la palpación y te encuentras otra cosa, que hay dolor a la palpación, que hay dureza en el vientre, que hay puntos gatillo en el vientre. Entonces, esto es importante. No solamente quedarse con lo que te dice el paciente, porque no lo que tiene y lo que experimenta no es solo lo que él te dice, sino lo que tú observas y lo que tú palpas. Y también lo que se refleja en la oreja. De hecho, el vientre, en algunas escuelas filosóficas, el cuerpo todo, así como se expresa en la planta del pie, así como se expresa en la oreja, también se expresa en el vientre. Por eso lo importante de la palpación. Muy bien, voy a continuar. Tensión muscular y molestias inexplicables. Acné. Muchas mujeres desarrollan acné a pesar de la edad, aunque ya no son adolescentes ni jóvenes. Problemas de la piel, comezón, ronchas, ¿sí? Neurodermatitis, erupciones cutáneas, caída de cabello. Ahora, en términos psicológicos, en términos psiquiátricos, las mujeres con un estrés crónico o sostenido presentan niveles más altos de depresión, ansiedad y disturbios psicológicos, como crisis de pánico, ataques de pánico. Irritabilidad, cambios de humor. Pueden pasar de la irritabilidad al llanto, de la ira a la tristeza, frustración, y mucha vulnerabilidad. Se sienten muy vulnerables, muy inestables emocionalmente. Llanto, llanto de la nada, llorar de la nada, sin razón aparente, tristeza sin razón aparente. Algunas desarrollan el síndrome de burnout. En español tiene nombres como síndrome del cansado, síndrome del agotado, síndrome del quemado, ¿sí? Que es principalmente agotamiento crónico, sensación de estar rebasado, de estar abrumado, sin energía. No solo es depresión, es estoy agotado, estoy rendido. Y la persona se vuelve insensible. Eso lo desarrollan muchos trabajadores de la salud, enfermeras, médicos, que están exhaustos. Y que entonces son insensibles al dolor del paciente. Pero no solo ellos. También se puede desarrollar en alguien que tiene 2 o 3 jornadas de trabajo. El trabajo remunerado más el trabajo del hogar. Problemas de concentración de memoria, eso es a nivel cognitivo. Dificultad para concentrarse, para enfocarse, para concluir proyectos. Olvidos y pensamientos intrusivos. ¿Qué son los pensamientos intrusivos? De eso hablé la conferencia pasada. ¿Qué son los pensamientos intrusivos? Es una pregunta que les hago. Son aquellos pensamientos que está en constante movimiento en la mente, o sea, que están rumiando la mente. Son pensamientos como su nombre lo dice, no son invitados, llegan de la nada, aparecen de la nada, invaden.
¿Qué invaden? El flujo del pensamiento, el flujo de la energía, la concentración. ¿Por qué? Porque son desagradables, son molestos, son incómodos, son difíciles de controlar. Y bueno, en conjunto, ¿qué va a generar en una paciente con estrés sostenido? Dificultad para tomar decisiones. Es decir, tener una mente nublada. Sí, una mente con neblina. El estrés disminuye el apetito o el deseo sexual. O si tiene prácticas íntimas, puede generar incomodidad. Otros factores que reducen el deseo o la libido sexual son disturbios hormonales y la transición hacia la menopausia. Podemos hablar de ese tema en otro momento, podemos profundizar. Yo estoy dando generalidades bastante resumidas, porque esto es para un curso, es para un mes, 2 meses de clase, ¿no? Muy bien. Vamos a hablar ahora de la neurobiología del estrés. ¿Qué pasa en el cerebro cuando nos estresamos de manera prolongada? Cuando hemos experimentado estrés de manera crónica. ¿Qué pasa en el cerebro? ¿Les parece que hablamos de ese tema? ¿O no? Sí, suena interesante. Muy bien. El cuerpo tiene varios mecanismos para responder a estresores o a factores estresantes. Yo solo les voy a hablar de 2, y de manera muy simple y sintética. 1, sistema nervioso autónomo. 2, eje hipotálamo-hipófisis adrenal. El sistema nervioso central, el sistema nervioso se divide en 2 grandes sistemas: sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. En el sistema nervioso periférico encontramos al sistema nervioso autónomo, el cual participa en la respuesta al estrés. Este sistema nervioso autónomo se subdivide o funciona a través de 3 grandes sistemas maravillosos: simpático, parasimpático y entérico. Funciones simples, estoy simplificando, del sistema nervioso autónomo: regular las funciones involuntarias del cuerpo. Por ejemplo, funciones vitales: frecuencia cardíaca, la respiración, la digestión y la respuesta al estrés y a la ansiedad. Veamos la diferencia entre el simpático y el parasimpático. El simpático activa al cuerpo, prepara el cuerpo para luchar, para huir, para ponerse en estado de alerta, de alarma. ¿Sí? A través de la activación de un conjunto de nervios y de neurotransmisores como la adrenalina y noradrenalina, que son neurotransmisores y también son hormonas. ¿Qué hacen? Activan al cuerpo para que se ponga en estado de alerta, para que se ponga más perceptivo. Esto va a hacer que en el cuerpo sintamos que un incremento de la frecuencia cardíaca, se incremente la presión arterial, se incremente la respiración, las pupilas se dilaten para que estemos más perceptivos, más hipervigilantes, inhibe la digestión. Es su complemento, su contraparte necesaria, ¿sí? Digamos el yin-yang, día-noche, promueve la relajación. Este activa, es ponte alerta, ¿sí?
El otro nos relaja, nos calma, nos tranquiliza y lleva al cuerpo a que se recupere. Y funciona a través del nervio vago. Y los neurotransmisores principales son GABA y acetilcolina. ¿Qué va a hacer? Aquel la incrementa, este la disminuye. Aquel incrementa la presión arterial, este la disminuye. Aquel incrementa la respiración, este la disminuye. Aquel dilata las pupilas, este la relaja. Aquel inhibe la digestión y este favorece la digestión. Son necesarios ambos, las funciones de ambos. Segundo mecanismo de responder al estrés. Eje hipotálamo, hipófisis adrenal. ¿Qué es eje? Comunicación. La comunicación que se ha encontrado que tiene el hipotálamo con la glándula hipófisis y con la glándula adrenal. Muy bien. El hipotálamo es un área sensible para detectar estrés, estresores. ¿Qué es un estresor? Una persona, un estímulo. Un estímulo que puede ser una persona, una experiencia, un animal o un objeto. Ese estímulo estresor o estresante lo detecta el hipotálamo. Libera varias hormonas, pero principalmente libera una hormona que se llama corticotropina, CRH. La corticotropina llega a la glándula pituitaria o hipófisis, también conocida como glándula maestra, la cual regula a todas las glándulas endócrinas, y al recibir esa hormona CRH, libera otra hormona que se llama adrenocorticotrópica, ACTH. Esta viaja, las hormonas viajan por el torrente sanguíneo, viaja a las glándulas suprarrenales o adrenales que están arriba de los riñones. Y al llegar, va a estimular a estas glándulas para que liberen más cortisol, el cual aumenta la energía y aumenta la atención, que estemos más suspicaces, más perceptivos, más hipervigilantes. ¿Queda claro? Voy a resumir. El hipotálamo, que es una estructura cerebral, detecta un estímulo estresante o estresor, que puede ser una persona, una experiencia, un objeto o un animal. Libera una hormona llamada corticotropina, CRH. Esta viaja a la glándula pituitaria o hipófisis. Va a liberar otra hormona llamada ACTH, adrenocorticotrópica, la cual va a viajar a las glándulas adrenales para que libere más cortisol, para que tengamos mayor energía, mayor atención. ¿Queda claro el eje hipotálamo hipófisis adrenal? Sí. ¿Sí? Esa es otra forma, en cómo el cuerpo responde al estrés. El problema es cuando hay exceso de estrés y esos mecanismos se ven rebasados. Se ven saturados, abrumados, y ya no pueden controlar. Ese es el problema. Muy bien.
Tenemos 4 áreas sensibles al estrés, 4 áreas cerebrales. El hipotálamo, la corteza prefrontal, la amígdala y el hipocampo. Ya hablé del hipotálamo, ahora hablaré de la corteza prefrontal. Localizada en el lóbulo frontal, justo detrás de la frente. Ahí está. Este es el área evolutiva, en términos evolutivos, la que fue al final, la que logró madurar, consolidarse. Es el centro de control que ayuda a mediar, a regular, a modular emociones, por ejemplo, que vienen de otras áreas cerebrales, como de la amígdala, o sensaciones intensas que vienen de otras áreas cerebrales. Esta área regula además la concentración, la planificación, la organización, nos ayuda a tomar decisiones, la perspicacia, el juicio, la capacidad de recuperar recuerdos, memoria de corto plazo. Es un centro que inhibe el impulso, que inhibe los deseos. ¿Qué impulso? Impulsos agresivos, impulsos hostiles, ¿sí? Rabia asesina, rabia, enojo capaz de agredir, de lastimar, de ofender, de autoagredirme, por ejemplo. Esta parte es la que se encarga de decir, no, espera, o eso no es correcto en este momento. Y regula las emociones. Es la que le dice a la amígdala. La amígdala detecta la amenaza, el miedo, la inseguridad, la angustia. Y la corteza prefrontal es la que dice, no, no es así. No es una falsa alarma. O, sí, efectivamente, corremos riesgo, actuemos. Es sensible a la ansiedad, a las preocupaciones diarias. La corteza prefrontal actúa como un centro de control que mantiene nuestras emociones e impulsos bajo control. El estrés agudo y crónico desencadena una serie de eventos químicos que debilitan la influencia de la corteza prefrontal. Al tiempo que fortalecen el dominio de las partes más antiguas del cerebro. Áreas donde se detecta el miedo, la inseguridad, donde surge la angustia, la preocupación, digamos que tienen más dominio, más fuerza, se vuelven dictadores, dictadoras, porque la corteza prefrontal disminuye su actividad. Ya no tiene la capacidad de controlar, de regular, de filtrar, de seleccionar, de discriminar. Pierde esa capacidad frente al estrés crónico o sostenido. ¿Por qué? Porque es un área sensible. La amígdala es una estructura mucho más vieja que la corteza prefrontal y es la que gracias a ella detectamos amenazas, riesgos, hace que nos pongamos en un estado de alerta. Pero eso tiene que ser regulado por la corteza prefrontal, porque si no seríamos puras emociones y puro impulso. El hipocampo, el guardián de tus recuerdos, ¿sí? Gracias a que protege, a que cuida los recuerdos, yo puedo decir, cuando tenía 5 años,
tenía tal ropa, iba a bañar, y recuerdo que estaba fulano, y recuerdo, y había un olor a. Es el que resguarda nuestros recuerdos, nuestras vivencias, mucho más viejas, memoria de largo plazo. Pero también es el que nos ayuda a imaginar, a visualizar y a orientarnos en el espacio. Cuando se altera, porque es sensible al estrés y a la ansiedad, cuando se altera, provoca alteraciones no solo en su función, sino también en su anatomía. En la conferencia anterior de pensamientos inclusivos, yo les dije que hay investigaciones que documentan que el tamaño del hipocampo se reduce. Por ejemplo, las personas que desarrollan problemas neurodegenerativos, demencia, por ejemplo, esta área es la que primero se ve afectada, el hipocampo. Y entonces, ¿qué pasa? Que la persona empieza a tener dificultades para recordar, dificultades para nombrar, dificultades para aprender algo nuevo, tiene olvido. Y cuando se trata de un paciente con problemas neurocognitivos, se puede perder fácilmente. ¿Por qué? Porque no tiene orientación en el espacio. Puede caminar y caminar y caminar y perderse, ¿sí? Hay una desorientación. ¿Por qué? Porque el hipocampo ya se vio afectado en su funcionamiento. ¿Qué les parece? Pues muy interesante porque uno no sabía todo eso, ¿no? Cómo por el estrés o por enfrentarse a tensiones, pues se pueden afectar partes del cerebro que ocasionan problemas muy serios. Serios, serios, ¿sí? Cuando envejecemos, digamos, si tenemos pérdida de memoria o alguien desarrolla demencia, como Alzheimer, principalmente el área que se vio afectada en un inicio es el hipocampo. Ahora, hay que enfatizar, las áreas cerebrales no operan, no funcionan de manera aislada, no están interconectadas. Y entonces la conexión que guardan las neuronas de esa área se ve afectada con la conexión que tiene con otras áreas. ¿Cómo que? La amígdala. ¿Cuál? El hipotálamo. ¿Qué otra? La corteza prefrontal. ¿Sí? Por ejemplo, personas con esquizofrenia. Por dar un ejemplo. Pueden ser agresivos, pueden ser impulsivos, pueden ser violentos. ¿Qué está pasando ahí? Que la corteza prefrontal ha estado perdiendo control sobre las emociones, sobre los impulsos. Ya no puede inhibir, ya no tiene esa capacidad. Pero no lleguemos a ese grado. Vámonos a las relaciones de día a día. Personas reactivas, personas impulsivas, personas con vicios, personas con conductas compulsivas. Hay una desconexión, hay un problema en la conectividad neurológica entre una área y la otra. ¿Sí? Muy bien. Ahora sí, vamos a enfatizar cómo podemos ayudar nosotros desde la auriculoterapia neurofisiológica. Afortunadamente existen diferentes frentes, diferentes recursos para afrontar el estrés, para reducir los niveles de estrés. Y la auriculoterapia solo es un recurso, no es el único. Forma parte de ese abanico
de esas opciones que hay en la vida para reducir el nivel de estrés y para favorecer la relajación, la calma, la tranquilidad y una mejora de las funciones de las áreas que acabo de mencionar. Listo. Preguntas para ustedes. ¿Qué puntos tenemos en la oreja que ayudan a reducir el estrés desde la primera sesión? Activen sus micrófonos. Díganme solo el nombre de un punto que ustedes han estimulado y que les ha dado resultados desde la primera sesión en pacientes con estrés. Un punto. Les escucho. Activen sus micrófonos. Hipotálamo, Ansiedad, A ver, ahí. ¿Por qué? ¿Tú qué resultado has tenido? porque por ejemplo en el punto de la ansiedad los tranquiliza cuando tienen ansiedad así nerviosa o por ejemplo no pueden dormir. Punto de ansiedad, punto de hipotálamo y punto de sueño. Sí. Escucha las demás. Sistema nervioso central, dice Bella, perfecto, no puede faltar ese punto. Sistema nervioso central o GENME no puede faltar. Sean bebés, sean niños, sean adolescentes, sean adultos, no puede faltar ese punto. Por supuesto, sistema nervioso central. También psiquismo. Es un buen punto, porque promueve el equilibrio psicológico. Sí. A ver, quiero escuchar a los demás. Quiero escuchar a los demás, su participación. José dice vago, por supuesto, vago, adrenal, súper. Gonzalo, tienes el micrófono desactivado. Tranquilizante. ¿Tú lo conoces como otro nombre? Sí. Comentaba que si se podía anexar también plexo solar, porque estoy leyendo que una persona con estos problemas psicológicos también tiende a presentar ser hipocondríaca. Sí, por supuesto, es un Entonces, buen punto. Es un inventa buen enfermedades punto que no tiene. para estimular al sistema nervioso parasimpático. Muy bien, Exactamente. muy buena aportación. Perfecto. Ok, Gracias. entonces, ahora sí. La auriculoterapia es una técnica que consiste en estimular puntos localizados en la oreja. Y estos pueden ser estimulados con diversos métodos. Los más eficaces son láser terapéutico, aguja y electroestimulación. Es una terapia basada en evidencia, no solamente es algo clínico. Tiene sustento, tiene investigación. En Brasil se hizo una investigación donde se indagó el efecto de esta técnica sobre el estrés, especialmente en mujeres con dificultades para embarazarse, problemas de fertilidad. Al término de la investigación, se concluyó que la técnica ayuda a reducir el estrés. ¿Qué más encontraron? Que además de reducir los niveles de estrés, también aliviaba problemas de salud relacionados con hormonas y el funcionamiento del intestino. Que las participantes del estudio tenían mejor estado de ánimo y que reducía la ansiedad y mejoraba la calidad del sueño. Tengo esta investigación por si quieren que se las comparta. Porque tenemos que difundir esta técnica como una terapia basada en evidencia. No solo con, lo que pasa es que yo tuve tal resultado, mis pacientes han tenido buen resultado. No, eso no es suficiente.
¿Cómo argumento al otro que es escéptico sobre la eficacia de esta terapia? ¿Cómo puedo argumentar? Pues leyendo. Afortunadamente es una terapia con evidencia, a diferencia de muchas otras prácticas que se divulgan y que no tienen ninguna evidencia, ningún sostén. ¿Sí? Yo te impongo mis manos en la cabeza, en el cráneo, y te vas a sanar. Sí, pero ¿cuál es la evidencia de eso? ¿Cómo puedes sostener eso? ¿Qué pasa en el cerebro? La auriculoterapia es una técnica o es una terapia basada en evidencias. Tiene muchos artículos, hay mucha investigación al respecto. Muy bien. Ok, entonces, glándula, punto de glándula adrenal. Es un punto maravilloso, es un punto increíble, porque tiene muchas indicaciones clínicas. Combate el agotamiento. Yo les he dicho, estimulen este punto en pacientes con depresión, tristeza profunda, apatía, desmotivación, indisposición, fatiga crónica. No porque esté deprimido, sino porque esa fatiga crónica deriva de cáncer, fibromialgia, estrés crónico, ansiedad, etc. Modula la liberación de cortisol. Si hay una exacerbación o un exceso en la liberación de cortisol, este punto va a ayudar a modular. Punto de sueño, punto de ansiedad. Tenemos que ayudar a esta persona con estrés crónico o sostenido a que duerma, a que empiece a mejorar la calidad del sueño, a que su sueño sea de calidad, sea profundo, sea reparador. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? En la sensación de que tenemos al día siguiente. ¿Descansé o no descansé? ¿Me siento con energía o no? Si dormí 8 horas, 7 horas, 2 más menos, pero me sigo sintiendo cansado, esto indica que mi sueño no fue reparador. Por tanto, tengo que promover a través de la auriculoterapia el proceso de recuperar la calidad del sueño. ¿Sí? ¿Y eso cómo va a reducir? Pues que en el sueño se regula todo, se reequilibra todo el cuerpo. Y entonces se liberan neurotransmisores como dopamina, serotonina, GABA, acetilcolina. Y si yo tengo mayor liberación de estos neurotransmisores, en el día tendré mayor capacidad para afrontar a los factores estresantes. Tendré mayor habilidad para lidiar. No me sentiré tan vulnerable, tan rebasado, tan abrumado, con una sensación de incapacidad, de inutilidad o de culpa. Por eso hay que promover sí o sí la calidad del sueño con ese punto llamado sueño, punto sueño. Pero también el punto de ansiedad contribuye en eso. ¿Sí? ¿Qué va a hacer el punto de ansiedad? Va a reducir la tensión mental, la sensación de angustia, de sentirse abrumado, rebasado. Y vago, ¿por qué vago? Porque vago es el principal nervio parasimpático que nos calma, que nos tranquiliza, que nos da una sensación de seguridad. Punto de nervio vago. Estoy simplificando, tiene más funciones. Y no puede faltar encéfalo frontal. Hay que trabajar con la corteza prefrontal. Y los puntos que nos ayudan en ello son frontal y encéfalo.
Ok, Santiago, ¿qué más puedo hacer además de estimular esos puntos? ¿Tienes electroestimulador? Perfecto. Vas con tu electroestimulador y te vas a la corteza prefrontal. Siempre inicia por la auriculoterapia. ¿Sí? Y luego te vas a la frente y haces electropuntura. Estimulas la frente. ¿Sí? Tengo un curso donde enseño esto. Acupuntura transcraneal. Estimulas la frente. ¿Sí? Y luego te vas acá. ¿Sí? Y luego te vas acá. Aquí, hasta el centro, está el hipocampo. Estimulas esta parte. Con electroestimulación. ¿Ah? Santiago, pero tengo láser. Maravilloso. Maravilloso. El láser es mucho más eficaz que la electropuntura. Entonces, usa tu láser y te vas a la corteza prefrontal. Estimulas la corteza prefrontal. Y desde la primera sesión, ese paciente debe sentir una mejora. Menos pensamiento intrusivo, menos preocupación, menos angustia. ¿Sí? Y luego te vas acá y estimulas toda la corteza prefrontal. Y luego nos vamos al aquí para trabajar con el hipocampo. ¿Sí? Ahí está. Maravilloso. ¿Sí? Y después te enseño cómo estimular al nervio vago. ¿Qué pasa por aquí? Ya nada más, qué hermoso. Sin medicamento. Perfecto. Muy bien. Propiedades de la auriculoterapia. Promueve la analgesia, controla la inflamación, relaja la musculatura, tiene efecto ansiolítico, mejora el funcionamiento del sistema inmune y regula la temperatura interna del cuerpo. Estrategias que hay que sugerir a nuestros pacientes. Si vemos que tiene un nivel alto de estrés, tiene que asistir con un profesional de la salud. Hay psicólogos, hay psicólogas capacitadas para ayudar a los pacientes. ¿Sí? Hay casos que solo con la pura auriculoterapia no es suficiente. ¿Por qué? Porque va a depender de la cronicidad, del nivel en que esté. Si es un paciente o un conocido o un familiar con un nivel alto, le tenemos que decir, solicita ayuda psicológica con alguien que esté habilitado, capacitado. Una psicóloga, un psicólogo. Y que a la vez se apoye con técnicas naturales que van a complementar, que van a reforzar y a potencializar el efecto de tratamientos convencionales. Es decir, es un paciente que ya está con una psicóloga, que ya está con un psiquiatra, o con un neurólogo, la auriculoterapia va a potencializar, va a sacar más rápido a ese paciente. Que se apoye en la auriculoterapia, en la fotobiomodulación, hay más técnicas, ¿sí? Cuidar la calidad del sueño. Realizar actividad física con regularidad, disminuir la exposición a las pantallas. Yo les he sugerido a ustedes y les sugiero a mis pacientes, por lo menos 1 hora antes de tu hora de dormir, desconéctate, no tengas más contacto con pantallas. ¿Por qué? Porque eso eleva el nivel de estrés y de ansiedad y eso va a afectar la calidad de tu sueño. Y ya saben todo el ciclo que se provoca. Hay que tener una red de apoyo, hay que socializar, hay que cultivar nuestras amistades.
pero tengo pocas amistades o nada. Te toca hacer algo para generar amistades. Necesitamos estar acompañados, necesitamos tener a alguien o varias personas de confianza a las cuales podamos decirle, me siento vulnerable, me siento mal, me siento frágil. Necesitamos tener una red de apoyo, una red que nos pueda sostener. Realizar actividades placenteras, no solamente trabajo. No solamente maridos, hijos, familia, padres, primos, hermanos. No. También ocúpate de ti, haz actividades para ti. Y mejora la alimentación. Disminuye el consumo de alimentos que nos inflaman, que aceleran, que activan al sistema nervioso. ¿Sí? ¿Cuáles? Bebidas azucaradas. Todo aquello que tenga azúcar añadida. Carbohidratos en exceso, comidas fritas, comida rápida, embutidos, lácteos, carnes rojas. Incrementa el consumo de verduras, de frutas y apóyate en suplementos. Magnesio. Yo les he sugerido el consumo de cloruro de magnesio por la mañana y glicinato de magnesio por la noche. Uno actúa para mejorar el funcionamiento celular y el otro actúa a nivel del sistema nervioso. Si te gustó esta información, te pido que me sigas en mis redes sociales, en Facebook, en Instagram, y aquí tienes mi WhatsApp. Si te interesa aprender auriculoterapia o profundizar tus conocimientos en auriculoterapia neurofisiológica, tengo un curso que es 100% en línea e inicia el siguiente mes. Presenciales, estaré en Monterrey el siguiente mes. Hay uno presencial en Morelia, presencial en Ciudad de México y un curso en línea de fotobiomodulación. Gracias por su atención. Gracias, doctor, por tanta información. Yo creo que a veces como que normalizamos el estrés, pero pues ya viéndolo de otra manera, yo creo que va a servir mucho la información que nos dio para nuestros pacientes. Que descanse y buenas noches. Buenas noches. Gracias. Profe, Gracias. muchas gracias. Feliz noche. Muchas gracias por la información, bastante interesante y muy productiva para nuestro conocimiento. Muchas gracias, profe. Gracias. Ana Lilia, ¿qué te llevas? ¿Qué te Gracias, gustó? doctor. Me gustó mucho cómo ahora pudo explicar con la neurobiología del estrés lo que implica, ¿no? Todo lo que implica, como dijo, lo que es el hipotálamo, cómo actúa la corteza prefrontal, la amígdala, el hipocampo, cómo puede inhibir o cómo pueden atrofiarse por Exactamente. demasiado estrés. ¿Cómo puede inhibir la función de ciertas áreas cerebrales? Muchas Y gracias. también Muchas gracias. atrofia. Sí. Muy bien. Los demás, ¿qué opinan? José Alfredo dice gracias. Gracias, todo excelente, muy buena información. Ajá, Mónica dice buenas noches, gracias por la conferencia. José Gracias. Alfredo, muy objetivo. Muy bien, Gonzalo. Gracias, mucha información muy importante, para aplicarla con los pacientes y algo muy importante, tener una intercomunicación con un profesional de la salud en un momento dado, para tener un mejor avance con el paciente. Claro que sí. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué se lleva?